Y en las madrugadas del fin de semana seguimos con las noticias. La noticia noticiosa que tengo yo por aquí en la tablet, porque es que si no ya hay... A ver, cuando estoy en el camión muchas cosas las leo con el teléfono, pero la verdad tengo que reconocer que esto es divino. Para leer es divino. Vale, tenemos un titular que me han pasado y la verdad que me ha gustado. Me pasan muchas cosas, unas me gustan, otras no, otras valen y otras no. Y son como los pimientos de Padrón, unos pican y otros no. Comisiones obreras, perdonadme, voy a echar un traguito de... No es vino, no, es Coca-Cola sola. Bien, el titular dice así: Comisiones Obreras denuncia que Bruselas consienta la competencia desleal en el sector del transporte. Muy bien. La verdad es que me gusta. Ya era hora, señores, hay que ponerse en marcha, ¿eh? Hay que ponerse en marcha los sindicatos oficiales que os van a comer la tostada, ya os digo yo, los privados os van a comer la tostada. Madrid, 27 de enero, Europa Press. Me estoy pareciendo a Ferreras ya, ¿eh? El sector solo me hace falta ponerme una americana con la percha del armario dentro, como Ferreras. El sector de carretera y logística de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras ha denunciado en la Comisaría Europea de Transportes, que la Comisaría Europea de Transportes está consintiendo el dumping social en el sector del transporte, al permitir que se contraten... Me están saliendo anuncios y me está variando la línea. Ya vamos mal, ya no me está gustando. Al permitir que se contraten conductores extracomunitarios con certificados emitidos en Polonia y Lituania, cuando en realidad el servicio se hace en países de Europa Occidental como Francia, Alemania o Bélgica. Y yo estoy casi seguro que a España alguno de estos viene. Seguro. En opinión del sindicato, esto supone aprovechar un resquicio legal para explotar a trabajadores extracomunitarios con salarios de Polonia y Lituania, cuando en realidad deberían cobrar como trabajadores franceses, alemanes o belgas. Es de donde radica realmente la prestación del servicio. En concreto, existe un mercado de conductores de camión en el que están siendo contratados profesionales extracomunitarios con certificado emitido en Polonia y Lituania por parte de transportistas instalados en Europa Occidental para realizar transporte internacional. Estos dos países acumulan el 77% de los certificados emitidos en el total de los 27 países europeos. Con estas cifras, Lituania contaría con 80.000 conductores extracomunitarios de un total de 100.000 que estarían trabajando en Lituania. En contraste, España es el tercer país en número de certificados de conductores extracomunitarios, con 15.859, según datos de 2021. Cuidado, estamos a primeros de 2023 y esto ha ido a mucho peor, segurísimo, ¿eh? Y ya sabemos de algunas empresas del sur de España que se están encargando muy bien de que esta cifra suba. El uso de conductores de terceros países mediante estos certificados provoca competencia desleal, deterioro de las condiciones de trabajo y pone en peligro la seguridad vial, por lo que desde el sector
de Carretera y Logística de FSC Comisiones Obreras, exigimos públicamente al Ministerio de Transportes que incida en las instituciones europeas contra este tipo de prácticas, ha declarado el sindicato. Mientras tanto, los datos oficiales de noviembre de 2022 en España reflejan la existencia de 49.481 conductores profesionales en paro. No he dicho amparo, he dicho en paro, y 88.015 demandantes de empleo como camioneros asalariados, lo que el sindicato cree que no se compadece con el bulo de la patronal y del Ministerio de Transportes de que faltan conductores. A lo que yo añado, no faltan conductores, sobran sinvergüenzas. Eso es lo que está pasando. Sin embargo, sí están recurriendo a trabajadores de fuera de Europa, a quienes se les presupone una aceptación de condiciones más precarias y que son más fáciles de explotar. No faltan conductores, faltan condiciones y escrúpulos, ha sentenciado la organización sindical. Hombre, salvo señores de comisiones obreras, yo agradezco mucho que hayan publicado este artículo en Europa Press, porque yo creo que todos los gestos que se hagan en esta dirección de intentar mejorar el sector del transporte, todos los gestos que se hagan siempre son buenos, porque de lo que se trata es en intentar remar todos en la misma dirección. Pero, a ver, esto que ustedes han dicho aquí en el canal, esto lleva Asset diciéndolo meses y meses, en las barras de los bares, ni les cuento el tiempo que hace que esto se habla y se comenta. Desde aquí, desde el canal, yo lo he dicho muchísimas veces, lo he dicho muchas veces, que no es un problema. Tú calla, puñeta, ¿qué quieres? Es la tablet que está haciendo cosas raras. Nada, notificaciones, venga, fuera, nada, pues te apago que estás dando mucho la lata. Bueno, pues yo lo he dicho muchísimas veces. O sea, no puede ser, es que no es entendible, no es lógico que se permita a empresas de transporte ir a buscar a trabajadores fuera, como hay grupos o hay tíos en otros países haciendo reuniones para captar gente y traerla engañada. Que es que hemos tenido aquí testimonios de ello. Hemos tenido testigos de ello, que han hablado de ello. Y la administración, las autoridades, siguen mirando para otro lado. Es que no es lógico, no es entendible. O sea, no hay una persona que tenga el cerebro mínimamente amueblado. No digo que tenga el IKEA en la cabeza, sino que lo tenga mínimamente amueblado, que entienda que pase esto y se permita. O sea, hay conductores en el paro, demandantes de empleo, o sea, gente con ya experiencia que está en el paro. Demandantes de empleo, 80 y tantos mil demandantes de empleo con los carnés en el bolsillo. No faltan camioneros. Lo que sobran son sinvergüenzas. Esto es lo que pasa. Lo que sobran son sinvergüenzas. O sea, no puede ser. No es normal. No puede ser. No pueden ir ustedes a buscar. Claro, ¿qué es lo que ocurre? El problema de fondo es que, en España está permitido que cualquier empresario o cualquier empresa vaya a buscar trabajadores al extranjero cuando se cumple la condición de que aquí no encuentra trabajadores
para ocupar las vacantes de su empresa. Claro, el primer requisito es que esos anuncios, ¿vale? O sea, esa demanda de trabajadores esté inscrita en el INEM, ¿vale? En el Instituto Nacional de Empleo. ¿Por qué? Porque la ley lo manda así y hasta ahí bien, me parece muy correcto, porque es lo suyo. Pero claro, si yo publico una oferta de trabajo en el INEM, pero con una oferta, a un precio irrisorio, la gente no se va a apuntar a mi oferta de trabajo. No vienen. ¿Por qué? Porque es ridícula. Porque no les interesa. Pero claro, a mí ya me vale de excusa. Porque les digo, señores de la INEM, miren, mis anuncios están en el Instituto Nacional de Empleo y aquí no viene nadie. Me tengo que ir fuera. Ah, sí, sí. Claro, si aquí no los encuentra, está usted autorizado para traerlos de fuera. ¿Pero por qué? Simplemente porque la INEM, o sea, no hay nadie que se preocupe de ver qué salario estás ofreciendo. No hay nadie que le diga a las empresas que están ofreciendo ese puesto de trabajo, decir, oye, pero ¿tú cuánto pagas? No, 1.800 o 1.500 con todo metido. Vale, ¿y cuánto van a trabajar estas personas? Bueno, 14, 15 horas cada día. ¿Y las pagas están prorrateadas y todo? Sí. O sea, no es que no te va a ir nadie, es que no te voy a dejar ir a buscar a nadie fuera. Porque tú eres, tú eres una basura de empresario. Tú no puedes pagar esto, o sea, tú te estás riendo en la cara de la gente. Si tengo yo aquí ofertas, mira, ¿ves? De carretillero, Carrefour, venga, 1.200 euros, 3 pagas, 8 horas al día. ¿Tú qué te estás riendo de la gente? Pero como no hay nadie que revise los salarios de esas ofertas, pues claro, la gente no se apunta porque no es tonta, porque no quiere que le tomen el pelo. Entonces, ¿qué hacen? Se van a buscar gente a otros países donde el cambio de moneda, allí se le ponen los ojos como dos huevos fritos. Porque claro, si en Perú un camionero resulta que gana 300 euros al mes, allí el peruano que va con la carpeta debajo del brazo, va a un restaurante, coge una pizarra, les hace 4 números en la pizarra y empieza a firmar contratos en origen, con una serie de deudas ya contraídas. Pero es que luego aquí aparecen más deudas y aparecen más cosas que allí no les dicen. Y esto está en los vídeos, esto está en el canal. Y esto lo ha dicho gente que les han hecho eso. O sea que yo no me estoy inventando nada. Está aquí en el canal. ¿Vale? Entonces, claro, con estos datos, hombre, yo creo, lo suyo es que la administración empiece a tomar cartas en el asunto, que se ponga manos a la obra, porque lo que no puede ser y no es sostenible, y más a largo plazo, es empezar a traer gente de fuera que lógicamente van a estar aquí unos años trabajando, o igual se instalan aquí, vaya usted a saber. Pero primero que sepan una cosa, estos empresarios que traen a la gente engañada, los pueden engañar durante un tiempo, pero luego van a ser los primeros que les van a denunciar y les van a reclamar las horas y les van a sentar delante de un juez por fraude y por evasión de impuestos. Porque ya lo están haciendo. Los que ya llevan un tiempo aquí, que han sido los que se han puesto en contacto conmigo y los que han dado su testimonio en el canal, muchos ya lo están haciendo. Son peruanos, pero no son tontos, no son imbéciles. Y cuando se dan cuenta de que aquí les sobra mucho mes al final de su sueldo, y cuando se dan cuenta de que les están tomando el pelo, entonces los chavales reaccionan. Claro que reaccionan. En fin, y luego aparte tenemos otro problema, que todas estas personas que vienen de fuera tienen unos derechos adquiridos, como es lógico,
por trabajar en nuestro país, y eso se va a traducir ¿en qué? En pequeñas pensiones que podrán ser de mayor cuantía o menor cuantía en función de los años trabajados en España, pero cuando les llegue la edad de jubilación, aunque hayan marchado a sus países, tienen derecho a reclamar su parte proporcional de pensión española. Y eso se lo digo yo a ustedes porque mi padre, por ejemplo, trabajó años en Francia y trabajó en Alemania. Y cuando se jubiló, cobraba la pensión española, una parte de pensión francesa y un dinero de Alemania. Y todo eso se lo gestionó un abogado. Y pidieron, llevaron los papeles de él, y vamos, o sea, en Francia, con solo poner su DNI, ya sabían lo que había trabajado en Francia. En Alemania, 3/4 de lo mismo. Y se juntó con 3 pensiones. Claro, estas 2 eran mucho más pequeñitas. Pero, oye, todo suma. ¿Vale? Bueno, pues tú imagínate la cantidad de miles, bueno, yo digo miles, yo creo que son millones, de millones de extranjeros que están trabajando en España, cuando se vayan yendo a sus países. Pues claro, ¿qué pasa? A ver, ahora el dinero se está yendo, porque muchos de ellos están mandando dinero a sus países para ayudar a sus familias. Si no, ¿qué sentido tiene que hayan venido aquí? Muchos de ellos están mandando dinero. Es decir, poquito a poquito está entre todos, y sin ellos saberlo, porque es lícito que todo el mundo venga a buscarse una vida mejor, a ganarse el pan y a sacar a su familia adelante, pero entre todos, poquito a poquito, están exprimiendo España como un limón. Cuando al limón ya no le quede más zumo, porque los que están metiendo zumo al limón es el Banco Central Europeo, que no se nos olvide que tenemos una deuda pública que pasa del 1,5 billones de euros, que eso supone más del 116% del Producto Interior Bruto. ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando toda esta gente se vaya, porque Europa empieza a cerrar el grifo, que ya lo está cerrando, nuestros gobernantes, que son una colla de cenutrios, de cachocarnes con orejas, pues son políticos, pero no son buenos gestores. Ese es el problema que tiene España. ¿Vale? Tenemos buenos políticos cascando, pero no tenemos buenos gestores de la riqueza. No tenemos buenos gestores de la riqueza. Y a la vista están las burradas que hacen cuando hacen los presupuestos, que hacen auténticos disparates. Que, por ejemplo, cogen el Ministerio de Igualdad, que eso es una tontería, y cogen y le dan una burrada de millones de euros. ¿Vale? O sea, no. Lo que hay que hacer no es una cuestión de crear un ministerio para la igualdad de la mujer. Cuando tú estás creando un ministerio para la igualdad de la mujer, ya la estás discriminando. Cuando le creas un ministerio, ya le estás diciendo que ya no es igual. Eso ya es discriminatorio. Cuando pones a una señora como Irene Montero al frente de todo esto, ya estás discriminando a la mujer. ¿Vale? O sea, la mujer tiene que ser igual que el hombre porque así lo dice la ley. Y ya está. Y las leyes están para aplicarse. Punto. Y las nuevas generaciones son totalmente diferentes. Nuestros hijos son totalmente diferentes. No necesitarán ministerios de la igualdad ni mamarrachadas de estas. Son otra generación, tienen otra mentalidad. Es diferente, totalmente diferente. ¿Vale? Pues yo lo que os quiero decir es que cuando toda esta gente empiece a pedir sus pensiones, más los que hay aquí, ¿de dónde va a salir tanto dinero? Que me lo digan. ¿De dónde va a salir? ¿Qué va a pasar? Esto va a ser una locura. Esto va a ser el caos. Entonces, vamos a intentar pensar un poco en el futuro, no traer tanta gente de fuera y además engañada, y vamos a sacar a la gente que tenemos en las listas del paro aquí.
Pero ¿eso cómo se hace? Pues eso se hace dignificando un poco el trabajo, los puestos de trabajo, pero todos, o sea, no es de sentido común, no es de sentido común que en una casa trabaje el hombre y la mujer, que traigan los dos un sueldo a casa y prácticamente no lleguen a final de mes. No es lógico, no es lógico. En fin, señoras y señores, como siempre, la última palabra en la línea de comentarios la tienen ustedes. Saludos y buenas noches.